A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El invitado de esta noche al programa Poder Ciudadano es doctor en jurisprudencia, magíster en Derecho Económico, con especialidades en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Defensa de la Naturaleza. Mi invitado de esta noche es el doctor Milton Castillo Maldonado, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y recuerdo a los ciudadanos que Milton fue candidato a la alcaldía de Quito. ¿Qué opina el ciudadano Milton Castillo? Luego ya vamos a hablar del tema de las Islas Galápagos y de la Defensoría del Pueblo. Pero ¿qué opina Milton Castillo Maldonado frente al problema monumental al que jueces de dudosa procedencia y muchos dicen reputación le han llevado al Distrito Metropolitano de Quito cuando se devuelve de manera absolutamente irregular el sillón de la más alta posición de la alcaldía a Jorge Yunda? ¿Cuál es el criterio del experto, del constitucionalista doctor Castillo Maldonado? Buenas noches, Milton, bienvenido. Gracias, Patricio, un placer inmenso estar en este espacio y un saludo. El doctor Castillo Maldonado fue candidato a la alcaldía de Quito. ¿Cómo ve Milton la situación delicadísima por la que atraviesa la ciudad luego de un fallo de francamente dudoso valor legal dictado por 2 de 3 magistrados de la Corte Provincial de Pichincha? Buenas noches, Milton. Gracias, buenas noches, doctor Patricio, un placer inmenso estar aquí, un saludo cordial a quienes nos están viendo y escuchando. Mire, la sentencia de la Corte Provincial es un atropello a varios principios constitucionales y a especiales principios jurídicos que los voy a mencionar de inmediato. En primer lugar, a la seguridad jurídica y al régimen de competencias que en democracia existe. No olvidemos que ya la autoridad electoral, la autoridad competente, se pronunció sobre el tema. Y esta autoridad dijo que el señor Yunda, el alcalde, ya ha sido removido en legal y debida forma de su cargo. A pesar de esto, a través de, como Velasco Ibarra decía, el arte de Birli Birloque, la Corte Provincial ha dicho, a través de una acción de garantías constitucionales, una acción de protección, que el proceso de remoción no ha sido el correcto y trata de privilegiar los derechos individuales del señor Yunda en tanto alcalde, olvidando que de por medio en este proceso de remoción hay unos derechos aún mucho más importantes y también claros y susceptibles de protección, que es los derechos de aquella ciudadanía que acudió y solicitó la remoción del señor Yunda porque habría incumplido con sus obligaciones como alcalde. Entonces, el proceso de remoción tiene derechos de ciudadanos también y eso ha sido atropellado, doctor Patricio. Sin duda, Milton, lo que tú señalas tiene asidero en la ley, en la Constitución. Los derechos de la mayoría, los derechos de la ciudad han sido atropellados porque luego del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral puso fin a todo el proceso de remoción del alcalde Yunda, que está debidamente reglado. Entonces lo que aquí cabría es que se ejecute la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, lo que le podría costar también la destitución, no solamente de Yunda, sino de 2 de los jueces de la Corte Provincial. ¿Cuál es tu criterio?
Efectivamente, a ver, un antecedente breve, querido Patricio. En la sentencia de la Corte Provincial se hace referencia a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Petro. Eso es diferente, eso es diferente. Sí, o sea, a propósito de eso, yo también me he puesto a estudiar y encontré una sentencia del caso López Lone y otros versus Honduras, en donde dice que los derechos políticos, aquellos que se están discutiendo, también son de los ciudadanos. Los ciudadanos no solamente tenemos derecho a gozar de derechos políticos, sino también a oportunidades de participación ciudadana para ejercer nuestra protesta aquí ante las autoridades que no han cumplido respetando nuestros derechos políticos. Es decir, allí hay una discusión jurídica muy interesante y me parece muy impertinente la sentencia traída a colación por la Corte Provincial. Ahora bien, también yo recordaba a propósito de esa sentencia y ese conflicto con el electoral, de aquella controversia, recordarás, Patricio, en el 2007, cuando el tristemente célebre expresidente Correa llamó a la consulta popular y descubrió y cepilló a algunos asambleístas diputados en una hostería en Puembo, y que se escondieron atrás de los manteles. ¿Cómo no? Y que supuestamente estaban conspirando, de acuerdo a lo que contaba la historia, para boicotear la consulta popular. Y a propósito de eso, aquel entonces presidente del electoral, el doctor Acosta, que entiendo ahora es abogado también del señor Yunda, los destituyó diciendo que habían atropellado la independencia de poderes y que una vez que había ya llamada a una consulta popular se entendía que estaba vigente un sistema electoral que no podía atropellar. Entonces, bajo los mismos presupuestos de poder electoral, de competencia y jurisdicción, hoy por hoy tenemos una sentencia del electoral que no ha sido cumplida por unos jueces de la Corte Provincial, y esa sentencia tiene que ser cumplida. Por lo tanto, el electoral tiene todas las atribuciones, no solamente para destituir a esos jueces y pedir que se los destituya, sino también hacer que se aplique la sentencia en virtud de un esencial principio de jurisdicción y competencia. Eso es lo que hay también que traer a colación, me parece, para defender la dignidad de Quito y el derecho que tenemos los quiteños para pedir la remoción y la salida de Yunda. Yo creo que Yunda ha perdido todo tipo de legitimidad y realmente existe al momento una ciudadanía que está extremadamente fastidiada, ya no soporta más, una ciudad abandonada, una ciudad sin un timonel, una ciudad que se encuentra a su suerte, en una situación francamente caótica. Pienso yo que la única salida más rápida va a ser la ejecución de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral y la movilización ciudadana para hacer entender que de la ciudad de Quito nadie se va a burlar. Milton, quiero entrar a conversar contigo en relación a tu experiencia en las Islas Encantadas, en las Islas Galápagos, en el patrimonio de la humanidad. Milton Castillo Maldonado, reconocido jurisconsulto, fue designado defensor del pueblo en Galápagos. ¿De qué fecha a qué fecha trabajaste en esa condición, Milton? Estuve desde el 15 de julio del 2019 hasta el 2 de julio del 2021. 2 años, Patricio. ¿Cómo fue tu experiencia? En condición de delegado. ¿Cuáles son los aspectos, hablemos de manera coloquial y sencilla, lo bueno, lo malo, lo feo, del cumplimiento de esa tarea que fue entregada al doctor Castillo? Patricio, es importante que los ecuatorianos sepan que Galápagos está muy lejos de la justicia y muy cerca de intereses económicos muy grandes.
y que lo que pasa en Galápagos es una muestra de la débil institucionalidad que el país tiene en general y en las islas en particular. Entonces, cuando yo empiezo con la actividad, descubro una institucionalidad muy débil, una despreocupación real de las autoridades a favor de la población en tema de la protección de sus derechos. En Galápagos, sobre pretexto de lo que el artículo 258 de la Constitución contempla, relacionada a una disminución de derechos por temas ambientales, sobre pretexto de eso, ha descuidado en mucho la salud, la educación, el agua potable, servicios básicos en general, el internet, el transporte de carga marítimo, el transporte aéreo, etcétera, etcétera. Y claro, uno de los temas también que ha descuidado profundamente ha sido la justicia. Y entre otras cosas, lo que yo empiezo a descubrir es que ha habido la costumbre de que varios jueces y fiscales abandonen las islas, se vayan y no dejen reemplazo. Un caso muy interesante y que tuvo una trascendencia nacional fue el caso de un ciudadano al cual un fiscal y un juez vía telefónica formularon cargos y ordenaron la prisión preventiva. Y cuando la Defensoría del Pueblo descubrió aquello, interpuso un habeas corpus, que en Guayaquil fue negado, diciendo que no había ningún tipo de violación constitucional, y cuando subió en apelación a la Corte Nacional de Justicia, la Sala de lo Administrativo, Patricio, se dijo con absoluta claridad que esa forma de juzgar y procesar a un ciudadano era ajena a la razón y al derecho, y que tenían que ser investigados el fiscal y el juez de la causa. Para resumirte, lo cierto es que ese fiscal y ese juez siguen siendo juez y fiscal, y el delegado de la Defensoría del Pueblo fue removido el 2 de julio. ¡Qué curioso! La institucionalidad no funciona. Existe una debilidad total. Y existe realmente una situación preocupante cuando Milton Castillo Maldonado establece un descuido en cuanto a servicios básicos y, lo que es más importante, una debilidad absoluta de los sistemas de aplicación de la justicia. Entonces, en medio de todo esto, resultaba incómoda la presencia de Milton Castillo. ¿Qué fue, en definitiva, lo que determinó que salga Milton de esa línea de trabajo que había estado en excelentes manos? ¿Y qué más ocurrió, Milton? Bueno, a la final, a criterio de la señora Zaida Rovira, cuya legitimidad y legalidad también está en entredicho de ejercer su calidad de subrogante, yo debía salir de la institución y me removió el 2 de julio. Justo un día después, Patricio, no sé si es que sea casualidad aquello, pero conociendo como conozco la institucionalidad, dudo mucho que las coincidencias existan. Me removieron el día siguiente a cuando salió por escrito la sentencia del tráfico de las tortuguitas que fueron encontradas en marzo de este año en una maleta en el aeropuerto de Baltra. No sé si recuerdas aquel evento. 185 tortugas, ¿sí? Que fueron embaladas en plástico y metidas en una maleta y se las llevaban para el continente en una aerolínea. Entonces, concurrí yo inaugurando una de las atribuciones que la Defensoría del Pueblo tiene de acuerdo con la ley, pero que nunca las había utilizado: la facultad de defender y patrocinar en juicio a la naturaleza, de acuerdo al artículo 38 del COGED. Entonces, con esta interesantísima atribución legal, yo comparecí a ese proceso penal, ya iniciada la investigación, previa a la audiencia de juicio. Y claro, cuando yo intervengo, descubro que Fiscalía y el Parque Nacional Galápagos habían omitido líneas investigativas que habrían podido descubrir a más integrantes de la posible banda de traficantes de especies protegidas. Claro, y que
nunca fueron involucradas dentro del proceso investigativo. Se lo dije al juez, le evidencié al juez que se habían omitido estas líneas investigativas, porque solamente se le estaba sancionando a un procesado, que era un policía, que supuestamente había sido el que se dedicó solito al tráfico, el que solito habría empacado a las tortugas, solito fue a dejar la maleta con las tortugas, solito las recolectó del lugar donde las recolectó, solito las embaló y solito iba a ir a recibirlas en el continente, ¿no? Entonces, claro, había más personas, pero en ese proceso investigativo no quisieron investigar, omitieron. Yo lo descubrí, se lo dije al juez, le pedí al juez que por favor ordene en virtud del principio de conexidad, que es un principio procesal que te obliga como juez a involucrar a quienes no estuvieron involucrados por un delito similar o conexo con el que se investiga. Y el juez me dio la razón. Dijo oralmente, en una resolución oral el 18 de mayo, que la Defensoría del Pueblo tenía razón al decir que se tenía que investigar a estas personas que no fueron involucradas y que tiene que iniciarse los procesos legales al respecto. Bueno, el 18 de mayo lo dijo verbalmente y no fue sino hasta el 1 de julio que me llegó la sentencia por escrito en donde consta que hay que investigar a otras personas que no fueron investigadas por omisión del parque y por omisión de fiscalía. Y al día siguiente de esa sentencia me removieron. Es muy sospechoso, Milton. Esto es absolutamente sospechoso. Son las mafias las que remueven al doctor Castillo Maldonado. Milton, cuéntanos temas positivos. ¿Qué sacaste tú en línea de un trabajo favorable, de un trabajo constante, responsable, en favor precisamente del cumplimiento de tus deberes como defensor del pueblo? ¿Cuáles son las tareas que Milton Castillo Maldonado puede exhibir dentro de su paso en las Islas Galápagos, que yo considero que va a ser de alguna manera revisada esta situación y muy pronto Milton Castillo volverá a tener esa responsabilidad? Pero quiero saber cuáles son las experiencias más notables en positivo que nos puede comentar Milton Castillo. Querido Patricio, antes de responder eso, quiero yo aplaudir y me siento gratamente impresionado siempre por tu positivismo. Eres tú, Patricio, un ejemplo de una persona que siempre mira hacia el futuro y eso me alegra mucho. A ver, mire, hace un poco más de un año, como delegado de la Defensoría del Pueblo, fui el único que a nivel nacional pudo interponer una acción judicial por el tema de la presencia de los barcos chinos cerca a Galápagos, invocando la Constitución de la República, tratados internacionales de protección de especies migratorias transzonales, llamado el Convenio de Nueva York, la CONVEMAR, el Tratado del Mar y el Código Penal ecuatoriano, sosteniendo una teoría jurídica nueva a nivel del derecho ambiental, porque el derecho ambiental es muy novedoso y se va construyendo y tiene principios de universalidad y extraterritorialidad, querido Patricio, que no se han discutido todavía en el país. Entonces, le propuse a la Fiscalía que haga una inspección de los barcos chinos, porque habíamos tenido como antecedente en el 2017 un barco, el Fuyuan Yuleng, que fue encontrado dentro de la reserva con más de 2.800 individuos de tiburones martillo y que fue procesado ese barco. Sus marineros le sancionaron, le pusieron una multa de más de $6 millones y requisaron el barco. La defensa de los marineros de bandera china dijo que esas especies no fueron pescadas dentro de la reserva, sino en aguas internacionales y que por eso no podían ser sancionados. Entonces, teniendo ese antecedente del 2017, yo le digo a la Fiscalía, mire, para evitar un presunto delito que puede estarse cometiendo y para guardar las evidencias, hagamos una inspección en las bodegas de los barcos.
y le di toda la argumentación jurídica. Un canal nacional me entrevistó al defensor del pueblo nacional, por eso, y me hicieron una entrevista los señores del periódico inglés The Guardian, el periódico inglés, muy emocionados por esta novedosa teoría que permitía legalmente proteger a las especies. Pero eso quedó solamente en una actuación. La Fiscalía y el gobierno anterior no quiso hacer absolutamente nada, querido Patricio, pero quedó eso como un antecedente que hoy por hoy en algo se está cumpliendo por parte del gobierno del presidente Lasso, en el sentido de diplomáticamente dejar en claro que las especies protegidas en Galápagos no pueden ser tocadas, aunque hace falta, tenemos la atribución para eso, de poder ir a inspeccionar esos barcos, porque debemos proteger a la naturaleza, a las especies. Ellos son sujetos de derecho de acuerdo a la Constitución. Esa fue una de las actuaciones más novedosas que he tenido, pero evidentemente de las menos conocidas, querido Patricio. Milton, asimismo, lamentablemente sí, el tiempo corre muy rápido y estamos cerca de culminar este programa. Yo quiero pedirle al doctor Milton Castillo Maldonado que nos diga de manera muy corta, que nos haga un mensaje desde el archipiélago, desde las Islas Encantadas, que nos diga todo lo que debemos a las Islas Galápagos, qué es lo que podemos hacer en función de darle todo lo que se merece este archipiélago, que es, sin duda, no solamente una de las reservas naturales más maravillosas del planeta, sino también una verdadera maravilla del mundo y del Ecuador. ¿Qué es lo que nos puede decir Milton Castillo Maldonado, que estoy seguro, insisto, retornará muy pronto a su cargo? Gracias, Patricio. A ver, Galápagos es motivo de orgullo para los ecuatorianos. Y en este mensaje final quiero decirles a todos que nos sintamos profundamente comprometidos con la naturaleza y profundamente orgullosos de lo que son las Islas Galápagos. A través de ellas el Ecuador es conocido más que del continente, se habla de Galápagos. Sintamos lo nuestro, exijamos de todas las autoridades que la protejamos. En Galápagos, si bien es cierto, la actividad turística es importante, y entre paréntesis, invito a que vengan los ecuatorianos a visitar Galápagos, que lo hagan. Ahora las actividades económicas se están reactivando. Visiten San Cristóbal, es precioso San Cristóbal, una isla que tiene su aeropuerto a 2 minutos de la población. Visiten Santa Cruz, tiene otra lógica fascinante también. Vayan a Isabela, que es un paraíso espectacular. Ir a visitar Floriana. Se dice que el libro de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, en realidad se dio en la isla Floriana, en Galápagos. Patricio, no sé si sabías esto. Entonces, estas islas que son nuestras, aprovechémosla, disfrutémosla y hagamos todo por protegerlas. Evitemos que el exceso de turismo también pueda medrar la belleza de las islas. Con este mensaje, todos siempre estemos pidiendo transparencia en el manejo de las islas. ¿Cómo no? Con este mensaje positivo del doctor Milton Castillo Maldonado, nos quedamos muy satisfechos. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano,
una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.